Amigos, amados hermanos, eh, todo aquel que escuche este video, lo invito en el nombre de Jesús a que oiga el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación de Dios para nuestras almas, porque Dios ha mandado buenas nuevas para todo el mundo, para todos los hombres, para que podamos escuchar de las buenas nuevas que hay perdón, salvación, redención, transformación por medio de la salvación de Dios que es por medio de Cristo Jesús. Así que en el nombre de Jesús te invito a escuchar parte de la palabra del Señor y te invito esta vez a meditar en Romanos capítulo 12, versículo 2, y dice así la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo que te invito a aprender, a meditar hoy, es que la palabra de Dios, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y es algo que nosotros como creyentes, como hijos por medio de la fe en Cristo, hijos de Dios, es algo que debemos aprender, pero no es algo que se te da naturalmente, sino que lo vienes a aprender con el tiempo y lo vienes a aprender con la experiencia vivida por la voluntad de Dios en tu vida. Y es algo que debemos de aprender con el curso del tiempo, de que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero cuando habla la palabra de que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, no quiere decir que sea en su momento agradable para ti. No quiere decir que en su momento tú la veas como perfecta y agradable. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre ha sido, es y será para bien del hombre, porque la voluntad de Dios está movida por su naturaleza y Dios es amor. Dios es amor, y muchos dirán también que la palabra de Dios dice que Dios es fuego consumidor, pero Dios también es amor. Amor. Y hablando desde ese contexto, debemos de entender y ver por medio de la historia de los siervos de Dios que la voluntad de Dios siempre fue de bien, fue de bendición, fue agradable y fue perfecta, pero en su momento los siervos y los hijos no entendían o no entendemos en procesos que debemos de pasar, los cuales son procesos de bien, procesos de bendición, son procesos por la voluntad de Dios agradables y perfectos para nuestro bien, pero que en su momento esos procesos llegan a doler tanto en nuestra vida. Y voy a poner como ejemplos como Elías. Voy a poner ejemplos como Elías, cuando Elías está pasando de estar de un momento donde hizo descender fuego del cielo y destruyeron a los sacerdotes de Baal, pasó a estar un tiempo en aquel arroyo alimentado por cuervos, donde pasó Elías momentos donde él deseaba morir. Puedo hablar también de siervos como Jeremías, que llegado en su momento pasaban situaciones que decía que ya no quería hablar de la palabra de Dios, que no quería hablar la palabra porque le traía solo afrenta, porque le traía solo dolor. David, Job, Moisés, personas cuyas personas fueron llevadas a un proceso en su vida doloroso, terrible, no deseable para ninguno,
Daniel, todos tienen en común, todos los servidores de Dios, si nos ponemos a ver, Pedro, Juan, los apóstoles, cómo murieron, cómo pasaron tribulaciones. Pablo, cómo fue azotado, cómo fue literalmente, dice la palabra, que lo dejaron, que creyeron que había muerto a pedradas y por eso lo dejaron, porque pensaban que había muerto. Pablo llegó un momento a decir que ellos habían perdido la esperanza de vivir. Habían perdido la esperanza de vivir, mas sin embargo Dios los sostuvo. Pero ¿cuál es el punto de esto? ¿Qué tiene que ver que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta con esto que estoy hablando? El punto es que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta y es de bendición y es de bien para el hombre. Pero nosotros debemos de entender que muchas veces la voluntad de Dios nos va a llevar a lugares como llevó a todos sus siervos, que son lugares de tristeza, lugares de dolor, lugares donde nuestra fe requiere ser una fe pequeña, o donde nuestra fe es probada, donde nuestra esperanza muchas veces, porque verdaderamente la esperanza de Pablo y la esperanza de algunos siervos de Dios casi moría. Pero en ese proceso, no sé por qué situación, no lo puedo entender, que debe ser necesario para la vida del Hijo de Dios, para la vida del siervo de Dios, porque en ese proceso Dios va a hacer algo excepcional, grande, poderoso. Va a ser algo inimaginable dentro de la alma y del ser, del espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que su poder el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestra fortaleza siempre va a estar y va a ser la diferencia cuando estemos nosotros rebosantes, fuertes en buenos momentos, cuando la verdad, la palabra de Dios dice que el poder de Dios se perfecciona en nosotros en nuestra debilidad. En nuestra debilidad y algo que debemos de entender, que en medio de esa debilidad, en medio de ese proceso, en medio de ese dolor, en medio de esa tristeza, en medio de esa tal vez desesperanza, Dios está presente, pero que en medio de esa desesperanza va a Dios a hacer algo tan grande en nosotros, tan grande que tal vez no lo podamos ni ver, ni percibir, ni entender, pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene que hacer muchas veces en tierra seca para que nosotros veamos la gloria de Dios. Y muchas veces debe estar nuestra tierra seca, seca completamente, seca, para que nosotros podamos ver la magnífica gracia de Dios. ¿Por qué la magnífica gracia de Dios? Porque nosotros debemos de entender con toda nuestra alma y todo nuestro corazón que Dios ya nos ha dado todo. Todo, Dios nos ha dado todo. Y eso es algo que debemos entender, que Dios nos ha dado todo. Porque en la cruz del Calvario el Señor ha demostrado su amor para con nosotros y nos ha dado todo. Todo. En Cristo nos ha dado todo. Todas las bendiciones espirituales Dios ya nos las ha dado en Cristo. Y nosotros debemos de entender eso, porque Dios ya nos ha dado todo en Cristo Jesús. Su sangre ha pagado el precio por nosotros. Somos salvos y a pesar de los procesos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de la vida, por lo menos de esta ilustración de Juan. Juan fue un hombre que fue muerto y que podría decirse que su
que su carrera tal vez podría decirse humanamente hablando, que terminó en un fracaso. ¿Por qué? Porque murió a manos de Herodes por culpa de una mujer. Y podrían decir que la mujer le ganó, pero es una mentira. Porque Juan cumplió el propósito de Dios que había puesto Dios en la vida de Juan. Y eso fue lo importante, que cumplió el propósito, porque eso es lo más importante en nuestra vida, que cumplamos el propósito de Dios, que marcó en nuestras vidas. Y Juan no fue una derrota el haber muerto, porque Juan había cumplido el propósito de Dios. Y muchas situaciones pasaron en la vida también, puedo decir, de Esteban. Esteban, no se sabe nada más allá de Esteban, sino solo que en su defensa habló de cómo había actuado el pueblo de Israel y cómo él había creído en Cristo y había cielos abiertos. Y de Esteban se sabe eso y quedó plasmado en la Biblia, quedó plasmado en la historia para siempre. Una historia que se podría contar desde otro ángulo, de que Esteban murió y ahí acabó todo. Pero cuando en lo que aparentemente acabó todo en la vida de Esteban, en el ministerio, fue solo el comienzo para que Esteban fuera llevado por medio de la palabra de Dios y plasmar ese ministerio que Dios le dio en la Biblia para siempre, para que lo oyéramos todos y aprendiéramos de Él, de Dios por medio de Él, todas las generaciones. Todas las generaciones. De Esteban no se escuchó más. La carrera de Esteban tal vez fue corta, fue pequeña, pero fue la voluntad de Dios que llevó a Esteban a plasmar su historia, su relato en la Biblia para bendición de todos nosotros. Lo que quiero darte a entender es que no importan las tribulaciones, no importan las situaciones, algo de que tenemos que tener presente en nuestra vida es que el Señor ya nos ha dado todo. Y a veces podemos pensar, ¿por qué estamos pasando esto si yo soy cristiano, yo he creído en ti? ¿Por qué me vienen estos problemas, estas tribulaciones, estas enfermedades, estas depresiones, estos problemas mentales dentro de mí, a veces tristeza? Pero vienen y no sabiendo el motivo por qué vengan. Lo importante es que Dios nos ha dado todo y que Dios se va a perfeccionar su poder en nosotros, en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Y que ahí en esa debilidad nosotros debemos de caminar y glorificar su nombre. Algo que quiero decirte, que algo a mí me impacta. Apenas acabo de ver un pastor, Dios lo bendiga donde quiera él que esté. Y a mí me impactaba. Y Dios me hacía sentir en mi corazón que Dios lo amaba mucho. Y entró en mí un sentimiento de amor hacia ese hombre cuando yo nunca lo he conocido. Yo lo vi de espalda y cuando lo vi de espalda, desde ese momento yo sentí amor. Y sentía, Dios ama a este hombre. Dios ama a este hombre. Y cuando él se voltea pude ver que ese hombre iba dirigido por su esposa o por su hermana, no lo puedo decir quién era, no lo conozco, pero iba dirigido de la mano porque aquel varón no veía. Su vista ya no estaba con él, su edad se veía cansada, pero su espíritu glorificaba a Dios y llevaba la palabra de Dios. En su debilidad, él glorificaba a Dios en un cuerpo cansado y en una vista casi perdida. Y eso es lo importante. Lo importante es que nosotros glorifiquemos a Dios cuando todo está bien
pero también cuando todo está mal. Cuando todo está mal. Porque Él es digno, porque ya nos dio todo. Es fácil cuando las cosas están bien, cuando la fe está en un puesto grande, cuando la salud está. Pero es más valioso glorificar el nombre de Dios cuando tu corazón está triste, adolorido, cuando tal vez hay enfermedad en tu cuerpo, cuando tal vez hay dolor en tu alma, cuando hay muchas tristezas, pero tú dices, yo voy a glorificar a Dios en la alegría, pero voy a glorificarlo también en mi dolor. Porque Él es digno, porque Él me ama y ha dado todo por mí. Y los sufrimientos que yo paso no han sido ajenos a Él, porque Él ha sufrido mucho más de lo que yo he sufrido. Yo he pasado aflicciones y he pasado dolores, pero no puedo decir que mi Señor no los ha pasado. Algo que me impacta de mi Señor es la aflicción que Él tuvo en el monte de los Olivos, antes de que iba a ser crucificado. Nadie humanamente ha pasado una aflicción, y puedo decir tal vez un terror tan grande como mi Señor Jesucristo lo pasó. Un terror el cual sudaba sangre por tal terror, por tal aflicción de su alma. Dicen algunos médicos, algunos expertos en la materia, que eso pasa cuando hay una aflicción y un terrible sentido de abandono y terror, que solamente así los vasos sanguíneos se van y suda la sangre por los poros. Y yo puedo entender que si mi Señor ha sufrido, entonces ¿por qué yo no he de aceptar los sufrimientos que vengan a mi vida y glorificarle, si no es comparado mi sufrimiento con los que son de mi Señor? Y no quiero decir con eso que yo quiera pasar sufrimientos, porque ¿quién humanamente quiere pasarlo? Ninguno. Pero si tuviésemos que pasarlo, nuestro Señor los ha pasado mucho más, mucho más. Y los que nos vayan a tocar, a mí o a ti, porque todos sufren, porque todos pasan situaciones, porque todos nacemos y todos algún día vamos a morir. Pero qué mejor que en nuestras alegrías le glorifiquemos, pero también que en nuestras tristezas y en nuestros dolores y cuando somos traspasados a una amargura, también le glorifiquemos y digamos, Señor, tú eres nuestro Dios. Gracias, porque en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles, es cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios más. Ahí es cuando lo conocemos. Dice un siervo de Dios llamado Charles Spurgeon, que él pasaba años en su ministerio y pasaba años de los cuales predicaba y todo pasaba bien. Pero él entendía que cuando venían sufrimientos de parte de Dios a su vida, quebrantamiento, porque él sufría de depresión. En su biografía lo habla. Que cuando él pasaba esos dolores tan tremendos de depresión, de angustia, él crecía más y podía obrar para bien mucho más en un mes de tribulación, de trato de parte de Dios con él, que en años de una vida, digámosle, común, sin el trato de Dios en su vida. Entonces yo te quiero decir, amigo, hermano en Cristo, que no tengamos temor y que no tengamos miedo de pasar los procesos. Y si con la ayuda de Dios vivimos, pues para Él vivimos.
Y si a Dios le place que muramos, pues para que Él muramos. Para Él somos del Señor. Y si es la voluntad de Dios, como dice Pablo, que muramos, pues el morir es ganancia. Pero si todavía tenemos que vivir, vamos a salir adelante, porque ciertamente crecemos y Dios nos lleva de gloria en gloria. Y en los procesos crecemos grandemente. Pero son procesos y son tiempos. Pero son de gran bendición. Hay una de las cosas que como que están muy equivocadas en estos tiempos, de que el hecho de sufrir, pasar tristezas o tribulaciones o enfermedades o dolores, se hace ver que en el pueblo de Dios como si fuera algo no común o que si fuera algo de pérdida, cuando la verdad es todo lo contrario. Cuando la verdad es que la iglesia, los hijos y los siervos del Señor, donde más han florecido, donde más han crecido, donde más han visto el poder de Dios, la gloria de Dios, ha sido en tribulación, en prueba. Los primeros cristianos, la iglesia creció tan grandemente cuando era buscada, asediada para ser destruida. En esos tiempos crecía y crecía la iglesia y se añadían más de los que deberían de creer, porque en esos tiempos el tener fe, la fe era cuestión de vida y de muerte, pero sin embargo la iglesia no menguaba, la iglesia crecía. Y si eso pasaba en aquellos tiempos, nosotros no debemos de tener miedo cuando venga la prueba, la enfermedad, y querer ocultarla, porque decimos tal vez, ¿qué van a decir si yo predico de sanidad y estoy enfermo? No, no la vamos a ocultar porque confiamos en el Señor. Y si el Señor me tiene enfermo o me tiene en esta situación de tristeza, de dolor, que lo sepan todos. ¿Por qué? Porque el Señor se va a glorificar a sí mismo en mi vida y sabrán todos los que Jehová es mi Dios. Y que Él que puedo estar hoy en una enfermedad, o puedo estar en una tristeza, o puedo estar en lo más bajo y derrotado, pero Él, si le place, el día de mañana puedo estar más sano que ningún otro. Y el nombre de Dios va a ser glorificado. Muchas veces nosotros queremos esconder nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, cuando nosotros no debemos de esconder nada. ¿Por qué? Porque llegado el momento, cuando pase el proceso, el nombre de Dios va a ser glorificado, porque esa enfermedad va a ser de una bendición, un testimonio de la misericordia y el poder de Dios sobre nuestra vida. Si estamos en una tristeza hundido, va a ser luego un testimonio para la gloria de Dios, de cómo Dios saca de la tristeza, de la depresión, del dolor. Y eso lo van a saber los demás, y eso lo vamos a poder testificar nosotros que pasamos esas situaciones. Elías podía testificar que Dios le dio y le proveyó por medio de los cuervos después de haber pasado eso. Elías pudo testificar cómo Dios agarró y le mandó comida del cielo para poder soportar lo que venía. Daniel pudo testificar cómo Dios cerró la boca de los leones y los sacó ileso. Sadrach, Mesach y Abednego pudo testificar que el fuego no los quemó. Y si llega el momento que llegamos a morir, Dios se encargará de testificar como testificó de Esteban cuando fue muerto a pedrada, el relato, y quedará para siempre, porque no somos nosotros, es Dios en nosotros el que hace la obra. Así que, hermanos, en el nombre de Jesús, animémonos los unos a los otros, y las situaciones que vienen a nuestra vida con la ayuda de Dios, en todas venceremos, pero el propósito de Dios se cumplirá en nosotros. Pero debemos de saber que siempre la voluntad de Dios en nosotros va a ser buena, agradable y perfecta.
buena, agradable y perfecta. Así que, hermanos, no tengamos tristeza, no tengamos dolor. Dios es digno, y si en medio de la alegría le hemos alabado, ¿por qué no debemos de alabarle en medio de la tristeza, del dolor y de la enfermedad? ¿Por qué? Porque en ese momento Dios va a perfeccionar su poder en nosotros. A veces debemos ser tan afligidos porque Dios tiene que entrar hasta nuestras raíces de nuestro espíritu, de nuestra alma y nuestro ser, para liberarnos, porque cuando nosotros adoramos en el Señor en medio de la tristeza y de la aflicción, desde las más profundas raíces de nuestra alma y nuestro ser, y le glorificamos, en ese momento, cuando le glorificamos desde lo más profundo, en ese momento Dios mete sus manos hasta las raíces más profundas de nuestro ser y nuestra alma y nos transforma, nos hace nuevo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, dice su palabra, es hacernos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, a llegar a medir la estatura del varón perfecto. Pero eso no quiere decir que a nosotros no nos vaya a doler. Nos va a doler. Nos va a doler, porque ese es el sello distintivo de los hijos y de los siervos de Dios. Nos va a doler. Y creo que a nadie le gusta y le va a gustar eso. Pero debemos de entender que es lo mejor para nosotros, la voluntad perfecta y agradable de Dios, porque Dios nos está siendo semejante a su Hijo Jesucristo. Él nos está haciendo semejante a Él, y nos va a hacer semejante a Él a partir de cuando somos probados, cuando somos metidos al horno, cuando somos procesados, y bendito sea su nombre. Pero Él ya nos dio la victoria, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y quiero terminar con esto, con ayuda del Señor. Quiero decirte que la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya todo está hecho. El Señor dijo, consumado es. Y Él ya nos ha dado todo. Pero nosotros debemos de luchar para en esta tierra hablar el mensaje de su palabra, llevar las buenas nuevas de su evangelio a todo el que escuche, y que sean salvos todas las almas del castigo eterno. Porque Él ya lo hizo todo. Así que si hemos de sufrir, pues suframos lo que nos toca sufrir, pero no es un sufrimiento en vano. Y de hecho no es sufrimiento, aunque sea sufrimiento y aunque duela, es la voluntad perfecta de Dios en nosotros para hacernos semejantes a Él. Así que, hermano, esto ha sido todo. Que Dios te bendiga. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Es la palabra del Señor que he puesto en mi corazón. Ora por mí, por tu hermano Rogelio Flores Martínez, que el que quiera también que ore yo por él, que oremos juntos, en los comentarios puede decirlo, y oremos los unos por los otros, porque esa es la voluntad de Dios también, que dice su palabra. Así que sea de bendición para tu vida, hermano. Dios te bendiga mucho.